Tailandia, porque él se fue desde muy joven a Tailandia, ¿no? Buscando, digamos, en su búsqueda espiritual, ¿no? Sí. Hasta que, para hacer la historia corta, llegó a Wat Pah Nanachat, conoció a Yan Cha y de ahí para adelante ya su vida quedó definida, ¿no? Entonces fueron muchas décadas de haber estado, de estar como monje en Tailandia, y nos decía que a lo largo de todo este tiempo se ha dado cuenta, o en el presente se da cuenta de que ha habido una degeneración de la mentalidad tailandesa. ¿Por qué? Porque digamos que él no sé qué edad tendrá, yo creo que está en sus setentas, ¿no? Es difícil decir qué edad tiene, los monjes se comen la edad, pero yo le calculo como unos 72 tal vez, algo así. Y bueno, él decía que él nota que ha habido una degeneración moral, por decirlo así, en Tailandia, en parte por el hecho de que eh, es una nueva generación, ¿no? La generación de jóvenes actual no es lo mismo que la generación de los padres y de los abuelos, ¿no? En general, en toda Tailandia, los padres y los abuelos estaban, en general, involucrados con el, con el sangha, con el dhamma, ¿no? Con la práctica, o por lo menos en el aspecto devocional, ¿no? Pero ya esta nueva generación de jóvenes, de niños que han ido creciendo, pues han sido fuertemente influenciados Occidente. principalmente por corrientes occidentales y por valores occidentales, ¿no? Entonces toda esta cuestión de mentalidad que era muy sana, muy positiva, se está perdiendo en esta generación. Entonces él lo ve como algo muy alarmante porque, y claro, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, Tailandia tiene miles de monasterios. Si sucede eso, esta nueva generación no va a estar interesada en lo más mínimo en apoyar los monasterios. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro. O sea es un gran, por decirlo así, es un gran peligro, ¿no? Entonces, él estaba diciendo que él, lo que ha estado trabajando, pues yo creo que ya debe tener unas 2 décadas o algo así. Ha estado trabajando muchísimo con el sistema educativo tailandés, o sea, ya a nivel institucional, ¿no? O sea, las mismas instituciones lo han buscado, ¿no? A él para que les dé lineamientos y les ayude precisamente a diseñar los programas educativos, ¿no? De manera que no se pierda ese nexo entre, entre los jóvenes y, y toda la mentalidad budista, ¿no? Entonces, ha estado trabajando mucho en eso y Ah, ya. estaba diciendo que el último proyecto que tiene es un proyecto muy interesante porque dice él que se le ocurrió que lo que van a hacer ahora es una gran película que va a tener secuelas, es decir, va a ser una serie de películas con un tema centralmente budista, que de alguna forma gira alrededor del Buda y de la vida del Buda, pero digamos que el enfoque o la visión, digamos, la película va a mostrar a una persona, las cosas como se desarrollan a través de los ojos de una persona joven que se ordena como novicio, entonces constata muchas cosas, ve muchas cosas que sucedieron en la época del Buda y después digamos que es como una serie paralela, ¿no? Por un lado están todos los eventos históricos que están sucediendo y que él atestigua, ¿no? Y por otro lado está su vida personal. Entonces se ordena como novicio durante unos años y después pasa un tiempo y decide salirse de la orden y permanece como laico,
y como laico trabaja, se casa, establece una familia, tiene hijos, etcétera, etcétera. Pero al tiempo en que todo esto está sucediendo, él sigue, él sigue presenciando los eventos que están relacionados con la vida del Buda, ¿no? Y sus discípulos. Y Bien. finalmente le sucede una gran tragedia y pierde su familia. Y ya viejo, entonces, debido a eso, decide ordenarse nuevamente. Entonces, y así concluye su vida como monje, ¿no? Entonces, Ajahn Jayasaro estaba diciendo que él piensa que no es suficiente una película, ¿no? Tendrían que ser tal vez tres grandes películas, ¿no? La edad temprana, la edad media y su edad final, ¿no? Y en relación a todos esos eventos. Y ahora él decía, bueno, la forma de atraer a la gente en general y los jóvenes en particular, hoy en día es innegable. La gente busca cierto tipo de estimulación, ¿no? Cierto tipo de excitación, sobre todo cuando vienen cuestiones audiovisuales. Entonces dice él, bueno, en esta película tenemos que introducir drama y las emociones mundanas, ordinarias, para a través de eso meter ciertas ideas fundamentales del budismo, ¿no? Que irían a la par con los eventos dramáticos o románticos o lo que ustedes quieran, ¿no? Que suceden, ¿no? Entonces, ese es el plan que tiene y parece ser que en paralelo, parece ser que lo van a hacer también como una serie televisiva, ¿no? Para que todo Tailandia esté inmerso en esa serie televisiva, como una telenovela mexicana. No sé si ustedes conozcan las telenovelas mexicanas. Son, son de mucho arraigo en toda Latinoamérica y en España, hasta en Rusia se fascinan yo lo sé por mi esposa, en Rusia se fascinan con las telenovelas mexicanas, ¿no? Entonces, Ajahn Jayasaro tiene una idea muy similar, quiere usar ese gancho, explotar ese tipo de popularidad, pero al mismo tiempo sin degradar el Dhamma, meterlo en forma ya sea abierta o en forma sutil, ¿no? Casi subliminal inclusive, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante y también nos preguntaba, ¿no? Nos decía si ustedes tienen algún episodio del Dhamma, algún tema que creen que pueda formar parte, pues estoy dispuesto a oír sus sugerencias, ¿no? Entonces, claro, pues hay muchísima tela, muchísima, el Canon Pali tiene muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Hay muchos incidentes de monjes, de monjas, de laicos que pudieran ser un capítulo de una serie televisiva, seguramente. Ana María. Sí, a propósito de ese tema, la semana pasada, el miércoles pasado, nosotros nos reunimos y a mí se me ocurrió leer el verso del Dhammapada, el 127, con su historia, que habla las tres historias de los monjes. No sé si lo recuerdo, si no lo leo, son 3 renglones, que dice: Léelo, sí, adelante. ni en el cielo, ni en medio del océano, ni en la cueva de una montaña, ni en ningún otro lugar hay lugar donde uno pueda escapar de las consecuencias de una mala acción. Tuvimos 1 hora y pico charlando, hablando, porque leí los 3 grupos de los monjes. Y después, por privado, 4 personas del grupo me dijeron que no les había gustado, que no les parecía un tema interesante tratar, que les daba miedo el Kama, que no querían ni hablar de ese tema porque una persona me dijo que hasta lloró de el miedo que le causó Sí, 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 sí. por la edad, Sí, por la edad avanzada de la sí, es persona. interesante, No, puede dar lugar a ese tipo de reacción. Sí, sí. no es una cosa rara, sucede a veces, ¿no? ¿Y Es es verdad. aconsejable, Miguel, leer estas historias para nosotros en grupo? Bueno,
en el grupo no hay ningún Mm, problema, ¿no? ujú. Pero sí, muchas veces cuando se exponen estas cosas a un público que no tiene familiaridad con la enseñanza del Buda, puede generar ese tipo de reacciones, ¿eh? Rechazo, Sí, sí, de rechazo, sí, 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 definitivamente. Porque no, porque hay un malentendido, ¿no? claro. No se está tomando por el lado correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente necesita mucho más información, necesita una base de conocimiento más sólida para poder comprender realmente, ¿no? Sí, entonces es difícil. Y por eso, bueno, el mismo Buda no hablaba de la misma forma con sus adeptos laicos que con laicos perdón, que con personas ordinarias, ¿no? Que no tenían que ver nada con su religión. Hablaba de forma muy diferente, ¿no? Porque sabía que Claro. exponer las verdades completamente en forma abierta iba a ser en detrimento de estas personas. Inclusive ustedes saben muy bien el incidente eh, propiamente del que pudiera haber sido su primer discípulo, ¿no? Después de que se ilumina, va en su travesía hacia Isipatana, precisamente, y a lo largo de la travesía se encuentra con un individuo, se topa con él y ese individuo se impresiona mucho por su porte y por la forma en que se conduce el Buda, ¿no? Y entonces le pregunta, y bueno, ¿y tú quién eres? Y el Buda le dice, yo soy el iluminado, Iluminado. soy el que ha acabado con todas las corrupciones, las he destruido, sí, hasta la raíz, no he dejado nada, soy el perfectamente iluminado por mí. Y entonces él le dijo, ah, sí, 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 ok, sí. de acuerdo, sigue tu camino, que te vaya muy bien, hasta luego, ¿no? Esa fue la Mm, respuesta. Es decir, no, si se dice directamente, no se va a entender, ¿no? Ahora, para la fortuna de esa persona, resulta que posteriormente, muchos años después, esa persona entró en contacto con el Dhamma y se iluminó. A final de cuentas, después de todo, sí fue su alumno, ¿no? Sí, podríamos decir, y sí hubo el beneficio, pero no en ese momento, no en ese momento, ¿no? Entonces es lo mismo con la gente que no tiene familiaridad, tiene uno que tener mucho cuidado claro, en cómo se expresa uno y qué temas tratar y qué temas no tratar, es importante, ¿no? Ahora, bien. qué interesante que lo mencionaste, Ana María. Tu primera mención fue del Dhammapada y los versos, perdón, los versos y las historias correspondientes, porque cuando estaba yo platicando con Ajahn Jayasaro, lo primero que se me ocurrió fue precisamente las historias del Dhammapada, porque, o sea, son muchísimos versos del Dhammapada y Sí. cada verso tiene toda una historia, ¿no? Es toda una, vamos, es una verdadera historia, un cuento, una Mm, narración completa de pe a pa, ¿no? De algún incidente. Generalmente son incidentes, pues muchos de ellos tienen esos ingredientes que él busca, ¿no? Aspectos dramáticos, aspectos jocosos, aspectos eh, románticos, de amor, de envidia, de todas las pasiones humanas, ¿no? Entonces, sí, ese es material muy bueno para ese tipo de para utilizar, ¿no? En ese tipo claro. de proyecto que él tiene en mente, ¿no? Sí, Ujú, y sí. yo le mencioné, así de entrada le mencioné, oiga, venerable, lo primero que se me ocurre es la historia, porque está hablando de un novicio, es el protagonista, ¿no? Entonces, en las historias del Dhammapada hay historias de novicios. Por ejemplo, hay uno que tiene 7 años de edad y es discípulo del venerable Sariputta, o sea, un novicio, un niño, Claro. propiamente un niño de 7 años de edad. Entonces, en una ocasión, el venerable Sariputta lo invita a que vayan creo que es en Sábati precisamente, a colectar la limosna, ¿no? Temprano en la mañana. Entonces el niño va atrás de él y van caminando y van viendo
ciertas escenas, pasan a través del campo y ven a los campesinos irrigando los plantíos de arroz, y entonces el novicio le pregunta, y, y, y cómo, así, cómo es que le dice algo como diciéndole a estos plantíos, eh, cómo los campesinos son capaces de dirigir el agua, ¿no? Entonces, y el mismo novicio piensa, y así es, y los sabios también en la misma forma saben dirigir sus pensamientos, ¿no? Así como el campesino dirige el cauce del agua, el sabio dirige el cauce de su pensamiento, ¿no? Y luego van pasando por donde hay unos flecheros que están en una fogata y están calentando las varas de las flechas con el objeto de enderezarlas, ¿no? Porque generalmente la vara natural está doblada, porque esa es la forma natural, y a través de calentarla con mucha habilidad, a través de la contracción y expansión del material, logran que la vara quede derecha. Y entonces el novicio piensa, ah, pues así como estos flecheros enderezan su mente, el sabio también endereza su mente, ¿no? Pero Sariputta le está leyendo la mente al novicio, decir, el novicio tiene una sabiduría natural tremenda, y el venerable Sariputta va percatándose de esto, y en un momento dado tienen un intercambio, y el novicio le dice a Sariputta, venerable, ¿me da permiso estoy entrando en un buen tren de reflexión, quisiera regresar a meditar? Y él le dice, sí, adelante, dame tu cuenco y yo colecto tu comida. Y ya cuando regrese te doy la comida. Entonces el novicio se regresa al monasterio, se mete en su cabañita y empieza a meditar tomando estos temas que acaba de experimentar, ¿no? Y entonces el venerable Sariputta hace la ronda de limosnas y colecta la comida para ambos, y va de regreso con el afán de que el novicio no se quede sin comida, ¿no? Tiene que regresar antes del mediodía para que el novicio reciba la comida. Y entonces el Buda se percata de lo que está sucediendo y se da cuenta que, bueno, tanto el Buda como creo que Saka también, el rey de los dioses, se dan cuenta de que si el venerable Sariputta regresa, va a interrumpir la meditación del novicio y el novicio no se va a poder iluminar. Iluminar. ¿No? Sí, entonces Saka lo que hace es monta guardia en el, en las inmediaciones de donde está el novicio en su cabaña, para que ningún ser se atreva a acercarse e interrumpirlo, ¿no? Y por otra parte, el Buda, lo mismo, lo que hace el Buda es que intercepta a Sariputta en su camino de regreso, y empieza a platicar con él precisamente para detenerlo, para frenarlo, ¿sí? Para que no, porque el novicio aún está aún tratando, y tanto el Buda como Saka, y no nomás Saka, sino muchísimas deidades, están nada más pendientes del momento en que va a suceder esa iluminación, ¿no? Pero todo tiene que frenarse, por decirlo así, para permitirle al novicio tener la calma suficiente para adentrarse, ¿no? En el logro de las vías y los frutos, ¿no? Total que a través de estos argucias, tanto Saka como el Buda logran contener las distracciones, y entonces el novicio se ilumina y se convierte en un arahant a los 7 años de edad. Es decir, según el canon, la edad más temprana en la que se da el logro del arahant, ¿no? Históricamente. Hay otras instancias en el canon donde otros novicios a los 8 años logran el estado de Arahant, ¿no? O sea que fue una ocurrencia que no fue única, sino que hubo varias instancias de, de personas extremadamente jóvenes que se tornaron en Arahants, ¿no?
Entonces Gracias. yo pienso que es una historia muy conmovedora, y puesto que trata de un novicio y el personaje principal es un novicio, lo pueden adaptar para decir, bueno, a lo mejor era su amigo, ¿no? Qué sé yo, lo que sea, ¿no? En fin, Claro. esta era la cuestión. Entonces, es una de las cosas interesantes. Sole tenía una pregunta, a ver. Ajá. Bueno, yo en realidad, un poquito también con el tema que sacó Ana, que en definitiva es el tema del cama, me quedé pensando, por todo lo que hablamos, la reunión anterior contigo, Miguel, en el hecho de que muchas veces, con el afán de uno querer transmitir, ¿no? El Dama, porque bueno, como se dice, es el mejor regalo, eh, Sí, puede incurrir en dos cosas, en lo que dijo Ana, de que mucha gente no lo entiende claro. o no lo quiere, y al final es como que le hacemos un daño. Y eso estaría repercutiendo en un cama malo para nosotros. Sí, sí, así es. Por eso Mm, la transmisión, vamos a decir, va en la medida de la sabiduría de la persona que transmite, ¿no? Por eso también el Buda indica por ahí en algún lugar del canon, no me acuerdo de la referencia, él dice que hay diferentes tipos de maestros, ¿no? Él dice, el grado mínimo de maestro es una persona que entiende un verso del Dhamma, ¿no? Lo entiende y lo puede explicar. Ese es el grado mínimo, ¿no? Pero, digamos, se aboca exclusivamente a eso, ¿no? Ya después es una persona que entiende un sutta, por ejemplo. Un sutta completo, lo entiende bien y lo puede explicar. Es decir, explicar todo lo relacionado al Dhamma, pero que gira alrededor del conocimiento de ese sutta, ¿no? Así es como se interpreta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Grados de conocimiento primero a nivel de estudio, a nivel teórico, y ya después vienen los grados más altos que son de las personas que ya tienen ciertos logros meditativos, ¿no? Entonces, a través de esos logros meditativos también se da la gradación, el grado, en qué grado una persona es un maestro, ¿no? O también en qué grado la persona ha desarrollado las paramitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el grado en que se han desarrollado, pues en ese grado ese maestro será más efectivo, ¿no? Entonces, pero eso no quiere, eso es para contrarrestar la noción de que no, solamente los monjes pueden enseñar el Dhamma, ¿no? O solamente un arahant sería el único que podría enseñar el Dhamma. Si esa fuera la situación, pues no estaríamos aquí, ¿no? Eh, o sea, el Dhamma no, ese sería un freno para el Dhamma, ¿no? Entonces, obviamente, la transmisión de la enseñanza requiere de personas que sí, que la transmitan, pero con una concientización muy grande, ¿no? De cuál es la limitación que tienen, cuál es el alcance y cuál es la limitación que tienen. Tienen que tener eso muy claro, ¿no? Y también tener un autoexamen muy profundo, ¿no? O sea, entender que cuando se está hablando del Dhamma, uno básicamente está libre de deseo, aversión y confusión, ¿no? Si uno tiene este efecto, uno no debe hablar del Dhamma, ¿no? Vamos a decir, si por ejemplo ahorita entra mi señora y hace algo que me hace enojar y yo me encuentro en un estado de enojo, la regla es no hablas del Dhamma, habla de otra cosa. Puedes hablar de otra cosa. En ese momento cortas el hilo de la discusión y hablas de cosas mundanas y en lo que te calmas y a ver qué, ¿no? Pero tienes que tener esa concientización de que no vas a hablar del Dhamma bajo ese estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? La otra es también, nuevamente, lo inicial, qué tanto dices y a quién se lo dices, ¿no? O sea, la persona que comunica el Dhamma tiene que tener cierto conocimiento
del receptor o los receptores, ¿no? De la enseñanza, ¿no? Cuáles son sus capacidades, cómo es su cultura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y eso pues no todo el mundo lo tiene, ¿no? Hay gente que sí lo tiene, hay otros que no. Y sin embargo, vamos a decir, una persona no tiene facilidad de palabra, por ejemplo, eso no quiere decir que esa persona no pueda dar el regalo del Dama. ¿Por qué? Porque existen muchas otras formas en las que se puede promover este regalo, ¿no? Por ejemplo, esa persona a lo mejor no tiene facilidad de palabra, pero promueve, por ejemplo, la publicación de textos o ayuda, por ejemplo, en la publicación, en la escritura, en la edición, qué sé yo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Ese sería una forma, ¿no? O, por ejemplo, invita, eh, hace una iniciativa para que se inviten a ciertos monjes, ¿no? En el caso de Ajahn Yayasaro, estas personas que lo invitaron no son per se, no son maestros laicos del Dhamma, no tienen esa inclinación, pero son muy devotos y saben que si traen a un buen maestro, este maestro puede enseñar el Dhamma. Entonces, en eso consiste su dana, su Dhamma dana, y su generosidad con respecto al Dhamma. Entonces, es otra forma, ¿no? En fin, existen muchas formas en las que uno puede participar en esta acción que es una de las acciones más poderosas, más en términos kármicos, ¿no? O sea, porque lo acaban de decir ustedes, es el regalo más elevado de lo que se da, ¿no? Entonces, si uno contribuye de una forma u otra, uno está generando un karma pesado, ¿no? Muy beneficioso que va a tener resultados muy deseables, ¿no? Así es. Hay una pregunta de Miguel Yanquín. A ver, Miguel. Muy bien, buenas noches a todos. Quería tocar un poco estos dos temas, Miguel. Uno, Sí. el tema del karma es un tema bastante complejo, ¿no? El mismo Buda Muy recomendaba, complejo, sí. muy complejo. Hace poco leí, por ejemplo, que el rey Asoka, que todo el mundo menciona, todos los monumentos y toda la labor que hizo para el budismo, reconectó como una serpiente. A mí me llamó mucho la atención. Y, digamos, en principio, con semejante acto meritorio que hizo en su vida, si bien tuvo un pasado guerrero y Mató a oscuro, muchísima digamos, gente. en su, mató a Mató a muchísima miles de gente, gentes. digamos. Sí, sí, por eso, ahí está el balance, por eso digo la complejidad del karma, ¿no? Pero bueno, pero hizo muchísimos actos meritorios, ¿no? Pero después, Sí, sí. finalmente encontré alguna bibliografía que dice que él falleció con mucho enojo porque quería darle toda la sanga en su última etapa de vida. Y sus ministros no le dejaban, entonces estaba muy enojado y seguramente el estado mental, el momento de la reconexión es muy importante, ¿no? Pero digo, Bueno, eso más del campo. sí, Después te hago otra pregunta, pero si querías agregar algo. déjame nada más comentar en eso, porque es muy interesante lo que dices. Sí. No lo sé a ciencia cierta, ¿eh? Yo bueno, he leído acerca de Ahsoka aquí y ahí a lo largo de los años, ¿no? Pero yo tengo entendido que ya cuando estaba próximo a su muerte, Ahsoka ya era un sotapana, ¿no? Ya era un sotapana. Y, y de hecho, ese incidente que, como lo dices tú, lo hace enojar, concuerda con el hecho, porque un sotapana todavía puede enojarse mucho, puede Pero no enojarse como serpiente, bastante. ¿no? ¿Mm? Pero no podría reconectar como serpiente, un No, sotapana. no, un sotapana no, no. Voy a poner en el grupo Lo, el link lo, de este monje que habla lo sobre que esto. tú leíste es que renació como serpiente. Sí, renació como pitón. Y lo que No, más me llamaba, entonces yo soy el que estoy equivocado, ¿eh? es Yo, una charla de dama que dio un monje. Yo lo pongo en el link porque a mí me pareció interesante. yo tenía la Pero idea, yo lo, tenía la lo que me idea de más, que perdón, lo que más me llama la atención es que los dos hijos de él, un hijo y una hija, fueron Sangamita, arahants sí, y fueron los que Sangamita fueron a Sri Lanka a fundar fueron todo a el Sri Lanka y budismo, digamos. O establecieron sea el que, budismo ahí. claro. Y entonces en esta historia el monje dice que el hijo, como arahant, lo encontró
en la reconexión como pitón, y un poco lo protegió para que no cometiera Más los mal cinco karma. preceptos, no matara sobre todo, y Ah, después reconectó como Deva. Me pareció una historia bonita, ah, ¿no? sí, Por lo sí, que muy es Ahsoka, interesante. ¿no? Sí, yo tenía una idea errónea, ¿eh? Que yo creía que él era ya un sotapana, pero aparentemente no. Entonces, Voy a y- poner el link porque es el segundo monje que menciona la reconexión como serpiente. Yo sí. lo leí por primera vez, pero no había mucha explicación y por eso seguí investigando y apareció este comentario que me pareció interesante. Ah, ok, ok. Sí, muy interesante. Y luego, ¿qué otra pregunta tenías? La pregunta estaba vinculada a lo que vos comentaste, que y más hoy en día con toda la tecnología, se van formando grupos como este, que en donde estamos nosotros, pero hay un gran desafío que es nivelar un poco los grupos, en el sentido de para que estas conversaciones como las nuestras sean conversaciones que lleguen al alcance de todos, porque muchas veces se suma gente que viene de otros linajes, no sé, y de golpe el Theravada tiene su sutileza, ¿no? Parece simple, pero hay que dedicar unas cuantas horas de estudio para poder seguir, digamos, una conversación, ¿no? Por eso te Sí. preguntaba si en tu experiencia, qué recursos, qué herramientas usan para un poco que el grupo vaya madurando, ¿no? Como Bueno, grupo. yo solamente te diré mi experiencia, ¿no? Yo ya tengo varios años ahorita estoy con 4 grupos, son 4 grupos, pero he Ujú. estado con grupos desde hace muchísimo tiempo. Y una cosa o tal vez sea algo que a mí me gusta pensar, me gusta la idea, no sé si sea verdadera, no sé si realmente aplica, pero yo creo que los mismos grupos se unen por una cuestión kármica y que también tiene que ver mucho con las propias inclinaciones de cada uno, ¿no? Porque lo que yo observo también es que hay gente que, por ejemplo, se incorpora a un grupo y después de un tiempo desaparecen y ya nunca regresan, ¿no? Entonces ese es el tipo de persona que simplemente no encajó en el grupo, ¿no? Eh, por cualquier razón, ¿no? pero, pero yo digo que en general, ya en la forma más global, es una cuestión kármica por la cual nosotros nos reunimos, ¿no? O sea, tipo, ciertas personas de diferentes lugares confluyen en un punto de reunión, ¿no? Yo no considero que y más si es una cuestión que tiene que ver con la discusión del Dhamma, no es una cuestión aleatoria, creo yo, ¿no? Entonces las diferentes personalidades convergen. ¿Por qué? Porque los intereses son similares, ¿no? Entonces, y las cosas que se discuten también tienen que ver con intereses propios de los miembros de ese grupo, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, las cosas que yo discuto con ustedes son muy diferentes de lo que se discute, por ejemplo, en el grupo de Vancouver, ¿no? Entonces, son gente muy diferente, ¿no? Que nuevamente culturalmente opera en forma diferente también, ¿no? Entonces, sus intereses son distintos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, es un factor, ¿no? Hay factores culturales, factores de educación, también factores de la misma, hay grupos que tienen más fe que otros, por ejemplo. Eso lo veo, ¿no? Ujú. Y hay grupos que, por ejemplo, tienen más sabiduría que otros, ¿no? No voy a decir cuál es cuál, pero, pero es claro, ¿no? O sea, los reúnen ciertas cualidades, ¿no? Ciertas cualidades son los que aglutinan el grupo, ¿no? Y todas son cualidades positivas, por supuesto. Si no, no se podrían mantener estos grupos, ¿no? Pero esa es mi impresión, es una cuestión muy intuitiva, ¿no? Yo no te podría decir otra cosa. Sí, es muy Gracias. particular, sí.
Hay una pregunta de Elves, por favor, Ujú. adelante. Hola, buenas noches, maestro Miguel. Hola Elvis, Buenas ¿qué tal? noches a todos. Muy bien, gracias. Aquí es mi primera vez. Ya les pido disculpa porque no hablo español muy bien No te aún. preocupes. Y espero que yo sea, que mi presencia aquí sea un buen karma de todos, así no sea, sea una buena cosa. Mi, mi pregunta es muy sencilla, yo creo. En comparación con las anteriores, está conectada así, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal de la meditación? Así, yo explicaré un poquito mi pregunta. Eh, ya he escuchado algunas veces que nosotros, digamos, nosotros debemos meditar no deseando nada, solamente meditar, no buscando una cosa en específico. Pero eso para mí me confunde muchísimo. Yo sé, yo escucho personas hablando que buscan en la meditación la calma, respuestas para Sus diversas preguntas. cosas, Ujú. pero no sé, me quedo muy confuso con eso. Entonces, Bueno, sería algo así. sí, es una muy buena pregunta. Y desafortunadamente puede tener muchas respuestas, ¿no? Pero yo pienso que tu pregunta requiere una respuesta lo más general posible, porque es una pregunta sencilla, entonces debe tener una respuesta también igualmente sencilla, no tendría sentido dar una respuesta demasiado elaborada, ¿no? Entonces, la meditación está relacionada con, digamos que está relacionada directamente con lo que enseñan todos los budas, porque tú sabes que en nuestra era tenemos el Buda Sakyamuni, que vivió hace un poco más de 2500 años en la India. Se dice que es el Buda de nuestra era, pero antes de él ha habido muchos Budas y en el futuro habrá también muchos Budas, ¿no? Bien, una cosa que es muy interesante en el Dhamma, en la enseñanza, es que todos los Budas enseñan exactamente lo mismo. Y en la forma más general en la que se expresa eso, en boca de los mismos Budas, es que ellos enseñan primero el abstenerse de todo mal, después el cultivar, el hacer el bien, y finalmente la tercer gran área es el cultivo de la mente. Entonces, abstenerse del mal, desarrollar el bien y desarrollar o cultivar la mente. Y eso es precisamente lo que concierne a la meditación. La meditación es el cultivo de la mente con el objeto, eh, vamos a decir, la forma más sencilla de purificar esa misma mente. De que la mente quede irreversiblemente purificada. ¿Purificada de qué? Purificada de impurezas. Y esas impurezas son todas esas cosas que son malsanas, ¿sí? Es decir, que conducen al sufrimiento, ¿sí? Y que están enraizadas en tres cosas, que son el deseo, la aversión y la ofuscación, ¿sí? Esas son las raíces de lo malsano. Entonces ahora también, la idea de cultivar la mente no solamente es suprimir estas cosas malsanas, sino cultivo también implica, tal como el cultivo de una planta, hacer que algo se desarrolle, ¿no? Que crezca y que eso suceda a través de la nutrición, ¿no? Y de las condiciones apropiadas, ¿no? Una planta va a crecer, va a dar frutos cuando se le da la tierra adecuada, la cantidad de agua adecuada, la iluminación adecuada y los cuidados contra las plagas, por ejemplo, adecuadas, ¿no? Y de la misma forma, ese desarrollo de meditación involucra
o implica esta serie de condiciones que van a hacer que la mente se cultive, se desarrolle, ¿sí? A tal punto, se desarrolla a tal punto que empieza a manifestar toda una serie de estados sanos y paralelamente va destruyendo hasta la raíz, ¿sí? Los estados malsanos. Hasta que finalmente la conclusión de ese cultivo es el desarrollo, el desarrollo completo. La culminación del desarrollo es cuando las impurezas mentales o estas tres raíces malsanas que mencioné quedan completamente destruidas en forma irreversible. Aquí el calificativo es muy importante, ¿no? No es suficiente suprimir las impurezas mentales, se tienen que cortar de raíz para que el resultado final sea completamente irreversible. Entonces, ese es el estado de la persona que ha culminado con el entrenamiento. Es el llamado Arahant o santo perfecto, por llamarlo en lenguaje más entendible, ¿no? Es un ser, puede ser hombre o mujer, o puede ser deidad, que es completamente puro, ¿no? Sin ninguna traza de deseo, aversión o ignorancia. Entonces, ese es el objetivo de la meditación. Y esos son los principios para el desarrollo de la meditación, ¿no? Cultivar deshacerse de lo malo, cultivar lo bueno, ¿no? Y en esa forma se desarrolla la mente. Entonces, esa es la finalidad en la enseñanza del Buda, ¿no? Porque desde luego que existen otras formas de meditar, otros propósitos de la meditación, ¿no? Por ejemplo, en tiempos modernos hay un enfoque muy específico de ciertas corrientes eh, médicas, por decirlo así, que utilizan la meditación eh, para disminuir la ansiedad, por ejemplo, ¿no? El estrés. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De ese tipo de meditaciones, ¿no? Entonces, es un objetivo muy clínico, por llamarlo de una forma, ¿no? Eso es un tipo de terapia, ¿no? Pero en el caso de la meditación budista, la meditación va más allá de eso, ¿no? No es solamente un remedio puntual a un problema específico. De lo que se trata es de la purificación total de la mente, ¿no? Entonces, el objetivo es de mucho más envergadura, ¿no? Ujú. Así es. Ahora, hace un momento platicaba yo con Héctor, me comunicaba yo con él, y Héctor tenía una serie de preguntas interesantes que de alguna forma podemos relacionar. Por ejemplo, hablé un poco del Sotapanna, ¿no? Y que el Sotapanna podía todavía enojarse, ¿no? Ahora, el Sotapanna es el primer estadio de iluminación que una persona puede lograr. Cuando técnicamente lo que define al Sotapanna es una persona que se ha deshecho de los llamados tres encadenamientos inferiores. También, esos llamados encadenamientos a veces se traducen como trabas o como grilletes, porque se da el sentido de que son las cosas que mantienen a la persona atada al ciclo de renacimientos. Entonces, el gran logro de este primer estadio de la iluminación es precisamente el destruir esos primeros tres encadenamientos, que consisten en la noción de personalidad, es el primer encadenamiento, después el apego a reglas y rituales, y finalmente la duda, ¿no? Entonces, esas tres cosas son los llamados encadenamientos inferiores. Después vienen, y el Sotapanna se deshace de ellos, ¿no? Ahora, hay muchísimo que decir acerca de estos
de qué es lo que caracteriza estos encadenamientos, ¿no? Se define, por ejemplo, el segundo encadenamiento como el apego a reglas y rituales, pero realmente tiene un sentido más amplio. Por ejemplo, es no solamente reglas rituales, sino es el apego por ejemplo, condicionamientos sociales, condicionamientos culturales, ¿no? La persona no distingue qué cosa es un condicionamiento cultural y qué cosa es la realidad, ¿no? Qué cosa es un condicionamiento social o una convención. A veces la gente confunde la convención con la realidad y le da un significado que va más allá de la mera convención. Entonces, y eso es muy común en la gente. Entonces, el Sotapanna deja atrás esto. El Sotapanna puede seguir convenciones, puede tener comportamientos que van a la par que los condicionamientos culturales y sociales, pero ya no cree en ellos, ya se ha quitado el velo de la vista, ¿sí? Y puede ver las cosas por lo que son, ¿sí? Meros condicionamientos, meros apegos que son de naturaleza cultural, convencional o social. Entonces, esa es una de las cosas que se abandonan, ¿no? Los otros, dije, son la noción del yo, ¿sí? La noción del yo, la noción del yo soy, la noción de lo mío, la noción de este es mi ser, ¿no? Esas cosas, esas formas de ver la personalidad también son abandonadas. El Sotapanna entiende que el yo en sí también es una construcción, es una mera construcción, es una conceptualización, porque a final de cuentas lo que hay solamente son 5 agregados surgiendo y cesando, ¿no? Constantemente, y que se manifiestan gracias a condiciones y que cesan gracias a la ausencia de condiciones que lo soportan, o gracias a condiciones que los hacen cesar también. Entonces, esto es lo que se abandona en el Sotapanna. La duda se refiere a la duda que nace, básicamente, es la misma duda que aparece en el esquema de los 5 impedimentos mentales. Es el quinto impedimento mental, Pichiquicha, la duda que surge cuando la persona piensa demasiado. La persona está tan inmersa en sus pensamientos, se deja llevar por la corriente de la proliferación y eso lo conduce a esa mente a un callejón sin salida, que es la duda, ¿no? Entonces el Sotapanna ha suprimido precisamente esa misma proliferación al grado en que ya no deja que su mente corra tanto como para llegar a un estado de duda, ¿no? Sobre todo duda, no me refiero a una duda convencional, por ejemplo, acerca de un aspecto técnico de algo, no se refiere a eso, ¿no? Sino ya no hay duda acerca de causa y efecto, de la ley del karma, no hay duda acerca de lo que es sano, de lo que es malsano, no hay duda acerca de lo que es el entendimiento correcto, acerca de lo que es el entendimiento incorrecto, tampoco hay duda acerca de la triple gema, etcétera, etcétera. Es con relación a estas cosas, ¿no? Entonces el Sotapanna lo deja todo eso atrás, ¿no? Supera la duda en ese sentido. Ya como impedimento, el Sotapanna ya no lo experimenta, pero todavía puede experimentar los demás impedimentos. Entonces, que son el deseo sensorial, el deseo de satisfacción sensorial, la aversión, el enojo, la ira, agitación y preocupación mental, o agitación y remordimiento, y letargo y torpeza mental. Sotapanna todavía puede experimentar esas cosas, ¿no? Inclusive todas esas cosas todavía son experimentadas en el siguiente nivel de iluminación,
que es el del Sakadagami, en ese nivel no se rompe ningún grillete, ningún encadenamiento, simplemente se atenúan las impurezas del deseo sensorial y de la aversión. Y en el siguiente nivel, que es el del Anagami, el que se llama aquel que ya no regresa más a este mundo, esa persona ha destruido dos encadenamientos más, que son el del deseo sensorial y la aversión. El Anagami ya no, ese sí ya no se enoja, ya no se puede enojar. Y tampoco ya no desea satisfacción sensorial. Está más allá del deseo de satisfacción a través de los placeres sensoriales. Pero aún ese Anagami se dice que ha eliminado los 5 encadenamientos inferiores, ¿no? Repito, que son identificación con la personalidad o noción de personalidad, apego a convenciones, a rituales, duda, deseo sensorial y aversión. Entonces, el Anagami ha abandonado eso, pero aún tiene 5 encadenamientos llamados superiores. Los encadenamientos superiores son deseo de existencia en el mundo de materialidad sutil, deseo de existencia en la esfera inmaterial, agitación mental, el engreimiento más sutil del yo, ¿sí? La noción del yo está ahí, y finalmente la ignorancia. Ese es el último de los encadenamientos. Entonces, cuando la persona que es un Anagami rompe esas 5 cadenas, entonces ha roto todas las cadenas, las 10, y se torna en un Arahant. Entonces, así, a grosso modo, esa es la relación entre la tipología de los seres iluminados y los encadenamientos que atan a ese individuo al ciclo de las existencias y muertes sucesivas, ¿no? Que es el samsara. Y el Sotapanna reencarna 7 veces, ¿verdad? Bueno, el Buda establece que si la persona es negligente, entonces como máximo vuelve a renacer 7 veces. Pero ya los comentarios, por ejemplo, elaboran en las diferentes situaciones y posibilidades para diversos tipos de Sotapanna, ¿no? Porque inclusive entre ellos hay distinciones, ¿no? Por ejemplo, un tipo de Sotapanna existen, por ejemplo, en cuanto a renacimiento, si no mal recuerdo, hay 2 tipos de Sotapanna. Uno que renace en familias afluentes, es decir, en familias económicamente poderosas, en donde no hay, como miembro de esa familia, esa persona no tiene ninguna carencia de los 4 requisitos para la vida, ¿no? Ese es un tipo de Sotapanna, renace en una familia afluente, rica, poderosa, etc. El otro tipo de Sotapanna puede no renacer en una familia de afluencia y de poder, pero renace en una familia en la cual, en el seno de esa familia, hay por lo menos un noble, es decir, una persona iluminada. O sea, o algún hermano o alguna hermana, o el papá o la mamá, o una combinación de ellos tienen algún grado de iluminación. Entonces, de esa forma el Sotapanna reconecta otra vez en forma casi inmediata con el Dhamma, ¿no? Y entonces eso le facilita mucho la continuación de su labor de desarrollo, precisamente, ¿no? Para lograr las siguientes vías y frutos, ¿no? Entonces, en general, esas son 2 situaciones. Ahora, una tercera
por ejemplo, el caso de Anathapindika, el que fue el gran mecenas del Sangha en el tiempo del Buda, él renace como deidad en el cielo de Tusita. Entonces es un deva. Renace, ya no renace como humano en familia poderosa, ni tampoco en el seno de una familia humana en la que hay por lo menos un noble, sino que renace como una deidad. Y como deidad tiene ya muy pocas limitaciones, ¿sí? Siendo ya Sotapanna, ya tiene la semilla para continuar la labor. Y siendo una deidad, ustedes podrán imaginarse, tiene una capacidad mental que es muy superior a la de un humano, no tiene las limitaciones de los humanos. Entonces, con más facilidad puede desarrollar su práctica del Dhamma, ¿no? Entonces, estas son en general 3 situaciones para un Sotapanna. Sí. Ahora, hay Sotapannas que técnicamente, y esto creo que está en los comentarios, no en los suttas, por definición, el Sotapanna regresa y en la siguiente vida puede iluminarse. Entonces, similar a la situación del Sakadagami, que regresa solamente una vez y se ilumina, ¿no? Entonces, también esa es otra posibilidad. O también he leído por ahí que hay sotapannas que regresan varias vidas alternando entre vida humana y vida celestial. Entonces todavía hay un poquito de rejuego entre vida humana y vida celestial. Entonces, claro, como pueden darse cuenta ustedes, la tipología es bastante amplia, ¿no? Las posibilidades son muchas y depende, todo eso es cuestión kármica. Obviamente depende de la historia kármica del individuo, ¿no? Miguel Ángel, Miguel, ¿tienes una pregunta? Miguel, con respecto Miguel. a esto de las... Perdón. No, adelante, solo adelante. No, con respecto a esto que decía Ana de las 7 vidas que puede reconectar, yo tenía, no sé, a lo mejor lo entendí mal, como que podía ser 7 vidas, pero humanas. En los suttas, el Buda lo repite muchísimas veces, pero no especifica el plano de renacimiento. Okay. Lo que sí sabemos, lo que sabemos por el Dhamma, por la teoría del Dhamma, si ustedes quieren, es que es imposible que el Sotapanna tenga renacimiento como en un estadio inferior al humano. Por eso, cuando Miguel me hizo la aclaración acerca de Asoka, dije, no, ok, no, entonces no era Sotapanna. Porque si renace como pitón, es imposible. Un Sotapanna no puede renacer como animal, es imposible. Sí, así es. ¿Tenías un comentario, Miguel? Ya que mencionaste los devas, en diferentes planos de devas, el periodo de vida es muchísimo más extenso que el humano, ¿no? Por lo tanto, seguramente muchos devas han estado presentes cuando Buda daba las enseñanzas, ¿no? Una lástima no nos podamos comunicar. No, pero aquí hay una cuestión sumamente interesante, ¿eh? Y una situación que queda abierta a las posibilidades, porque si una persona, un humano, digamos nosotros, nos conducimos con una vida de virtud, las probabilidades de renacer como devas son altas. Y entonces entra uno en contacto con esos devas, que efectivamente para ellos es como haber conocido al Buda hace unos minutos solamente, ¿no? Y van a poder relatar todo lo que vieron, todo lo que sucedió y todo. Y así te da, ¿no? Yo tengo un maestro, el venerable Piadamo, que a veces nos metía esta estimulación, por decirlo así. Si lo piensan bien, les conviene aspirar a renacer en el cielo de Tusita. Si es que están empecinados en la esfera del placer sensorial, si tanto empecinamiento tienen, Tusita es un buen lugar. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el Bodhisattva, el futuro Buda en este momento está en Tusita. Entonces entrarían en contacto con él. Entrarían en contacto con Mahamaya, la madre del Buda,
La que madre también de es Buda. noble, que también Claro. es noble. Entrarían en contacto con personajes como Anathapindika, por ejemplo, y muchísimos otros que son mencionados en el canon que renacieron en Tucita. Es decir, en Tucita hay muchísimos individuos que son nobles en el Dhamma, ¿no? Entonces, tendría uno unos maestros, bueno, inmejorables, ¿no? Claro. Sí, entonces es interesante. Ahora, Una buena recuerden ustedes, motivación. buena motivación, y recuerden, y esto es muy importante, que hay un sutta en Majjhima Nikaya que se llama renacimiento por aspiración. Y el Buda Sí. indica claramente que un laico o un monje puede aspirar a un tipo de renacimiento particular si cumple ciertas condiciones, ¿no? Y entre estas condiciones, una de las primordiales es el nivel de moral, ¿no? Si el laico sigue los preceptos y tiene una vida virtuosa moralmente, entonces puede aspirar a un renacimiento particular y eso va a suceder. Su aspiración se cumple, ¿no? Entonces, eso es para Miguel, mucha reflexión, para reflexionar mucho. Miguel, se nos pasó el tiempo. En Sí, Isipatana, al dormitorio de las mujeres, les pusimos Tucita. qué interesante. Aspiramos. El ¿Vio? cielo de Tucita, claro, El cielo de claro. Tucita le pusimos al, Sí. a los Es un buen dormitorios. cielo, es un buen... en cuanto a la cosmología, hay cosas muy interesantes. Sí, Tucita, por ejemplo, tiene una ventaja, se define como el cielo de las deidades o de los devas contentos. Es claro. decir, son seres contentos, es decir, no tienen, hay una calma tremenda porque están asentados. Inclusive en cielos superiores, por ejemplo, el siguiente inmediato superior es el cielo de los dioses que se gratifican con sus propias creaciones. Entonces, esas deidades están preocupadas con crear y tienen la facultad de hacerlo y el poder. Entonces, eso podría constituir una distracción muy grande. Mientras que en Tucita, la cosa es tan calmada y tan contenta que aparentemente, eso decía el venerable Pilladamo, que aparentemente se puede practicar. Hay tanta calma que se puede practicar meditación. Otros cielos hay mucho placer sensorial, hay mucho, no es tan conducente. Bueno. En fin, yo no sé, yo le repito lo que el venerable me decía, yo no tengo experiencia, ni visión, ni nada, no sé, repito eso y se los dejo para su reflexión. Bueno, lo Muchas dejamos gracias, Miguel. en este tono feliz, lo dejamos y nos Nos vemos vemos en otra 15 vez en 15 días. días. Muchas gracias. Estamos Que estén vivos. muy bien. Hasta luego. Gracias a Meta. todos. Que estén Gracias, muy Miguel. bien. Muchas gracias. Hasta luego, compañeras.